México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, conformado por distintos grupos poblacionales, entre los cuales se encuentra la población afrodescendiente. De manera general se les considera afrodescendientes a aquellas personas de origen africano traídas a México durante la época colonial y posteriormente en los flujos migratorios del siglo XX. Es así que a lo largo de la historia de México, la contribución de los afrodescendientes se puede notar en diversos aspectos como la música, la danza, la gastronomía y en lo cultural. Es por ello que se considera a los afromexicanos como la tercera raíz cultural de México. Sin embargo, a pesar de su influencia cultural, los afrodescendientes se han enfrentado a la discriminación, el racismo y la marginación, lo que les impide mejorar su situación económica, pues en muchos casos se les niega el acceso a derechos básicos o solo se les contrata para trabajar en sectores exclusivos para su grupo demográfico. Prueba de ello es que apenas en el censo del 2020 elaborado por el INEGI, se incluyó por primera vez en más de 200 años de un México independiente a la población que se identifica como afromexicana, afrodescendiente o negra. El resultado arrojó que más de 2 millones de mexicanos se autorreconocieran como afrodescendientes, los cuales se encuentran en varias regiones, principalmente en la llamada Costa Chica, ubicada entre Guerrero y Oaxaca, así como en la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y otros. Y aunque en los últimos años se ha logrado un aumento en la visibilidad de la comunidad afrodescendiente, que ha llevado la implementación de medidas para combatir la discriminación y promover la cultura afromexicana, es claro que aún quedan muchas cuentas pendientes para garantizar la plena inclusión y el respeto a su identidad cultural. Es por eso que con este panorama, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha llamado a debatir, con peras y manzanas, cuál es el legado, presente y futuro de la tercera raíz cultural de México, los afrodescendientes. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a Peras y Manzanas. El día de hoy tenemos que tocar un tema porque a propósito de las fechas que vienen, pues tenemos que tocar un tema que es interesante, que mucho tiempo estuvo debajo de la alfombra, mucho tiempo se escondió, mucho tiempo se invisibilizó, pero es un hecho. México tiene población afrodescendiente y bueno, para hablar de eso, pues tengo un panel que creo yo que es de lujo, como la mayoría de los paneles, no digo que todos porque habrá algunos en los que no somos tan buenos, pero hoy creo yo que hay un panel excelente y bueno, vamos a hablar de eso. Si desde el tema del racismo hasta la herencia cultural, la existencia de estos grupos étnicos, porque bueno, por lo regular cuando se dice, ¿no?, es Día Internacional de los Pueblos Originarios, por lo regular tendemos a cargarnos siempre hacia las comunidades indígenas, pero no, también hay afrodescendientes en México. Entonces voy a empezar presentando aquí a mi derecha a una investigadora colombiana, Laura Shalom. ¿Cómo estás, Laura? Bien, gracias a Dios. Pues muy agradecida de estar en este espacio, compartir con ustedes. Espero que sea muy chévere, sea para compartir y desaprender también algunas cositas. Perfecto. Bienvenida, Laura. Roberto Hernández, historiador y servidor público de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CEDPI. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué bueno que vamos a hablar de este tema en este medio. Sí, y el profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, Jorge Amos Martínez, ¿cierto? Sí, gracias. Y profesor mío, incluso tengo que decirlo, me dio clase el profe. Sí, gracias. No nos vayan a echar la culpa por lo que... por lo torcido que creciste, ¿no? Sí. Pero digamos que, bueno, pues gracias por el espacio para el diálogo, para la reflexión, y quiero decir que antes que profesor yo siempre me asumo como afrodescendiente del Bajío. Mi familia somos afrodescendientes, pero justamente de eso vamos a hablar, de la invisibilización a las poblaciones afrodescendientes en México. Claro, perfecto. Pues empecemos con
con usted, profe. Los afrodescendientes en México siempre han estado, ¿desde cuándo? Son invisibilizados, evidentemente. Ahora creo yo que se está abriendo la puerta para que toquemos estos temas y para que se visibilicen, se les haga justicia, pero ¿desde cuándo están aquí? Porque nos han dicho que no existían. Bueno, hay los primeros, digamos, históricamente documentados, llegaron justamente con las tropas invasoras para la conquista de México. Algunos de ellos eran en realidad africanos libres, como Juan Congo, o Juan Garrido, Juan Cortés, una persona que nació en Angola, en la zona del río Luango, que llegó a Portugal joven y que migró a las Antillas y aparece en 2 códices, digamos, del periodo colonial temprano, en el Azcatitlán, y en otro que no recuerdo, pero digamos que justamente aparece siempre como palafrenero, es decir, la persona que le sostiene el caballo a Hernán Cortés. Él fue uno de los primeros que sembró trigo en la Nueva España, y además fue el que ayudó en la conquista de la Mar del Sur, de la zona de la Tierra Caliente y de la costa de lo que actualmente es esa franja entre Michoacán y Guerrero, donde ahora está Lázaro Cárdenas, que es una población, digamos, señera para estas historias, como vamos a ver en el transcurso. Entonces estamos aquí desde el primer momento, ¿no? Llegaron con los españoles, justamente en la noche triste, digamos, hay una derrota de las huestes de Hernán Cortés, y en la huida, por ejemplo, algunos españoles fueron sacrificados. Dentro de estos sacrificados estuvieron varios afrodescendientes que, bueno, pues se han estudiado, personas que venían del oeste de África y que murieron ahí a manos de los indígenas, y como solía suceder, fueron devorados ritualmente, ¿no? Entonces, estamos desde el principio. En el caso michoacano, bueno, pues Morelia, por ejemplo, yo que he hecho algunos estudios en numéricos, te puedo decir que durante gran parte del periodo colonial, uno de cada 4 personas que tú veías en esa Valladolid era afrodescendiente. Morelia ¿Uno de cada 4? Uno de cada 4, el 25%. No todos negros africanos, ¿no? Porque obviamente hubo mezclas con indígenas, con españoles, con asiáticos, pero estas castas eran en su mayoría afrodescendientes, tenían un ancestro africano, y bueno, pues mucho de la población mestiza del México actual, que evidencia o resalta o presume su parte indígena, generalmente tiene también genética y rasgos culturales africanos. Ok, Roberto, entonces, ¿cuál es la forma correcta para definirlos? Afrodescendientes, negros, indígenas, ¿cómo? Yo te lo digo para tratar de aclararlo, ¿no? Con las personas que nos están viendo, con peras y con manzanas. Bueno, podríamos, para referirnos, digamos, a la manera correcta de llamarle a esta población, tendríamos que centrarnos de qué época hablamos, por ejemplo, y en qué momento de la historia estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, pues se denomina que los afrodescendientes son todos aquellos descendientes que parten desde una herencia emanada del mismo África, ¿no? Y que por distintos motivos, esclavitud, migración y demás, se encuentran ya en las diásporas del continente o de los continentes. Ese sería como tal, si mal no recuerdo, la definición de afrodescendiente. Pero aquí, como lo mencionaba el maestro, en el país pues empezó a dar, o en el continente se empezó a dar una diversidad de mezclas que también determinaban ciertas cosas. Por ejemplo, el origen social determinaba cómo te iban a definir o cómo no te iban a definir, ¿no? Está el famosísimo cuadro de castas, que debo de decir que es una herencia que todavía continúa hasta nuestros días, en el cual tu origen paterno-materno determinaba, digamos, la importancia social que ibas a adquirir, o también inclusive en algunos casos a qué te ibas a dedicar. Así está plasmado en el cuadro de castas.
Y aquí en Michoacán, por ejemplo, pues hay pueblos indígenas en los cuales hubo presencia africana, en las cuales estas personas tuvieron inclusive papeles importantes al interior de las comunidades y de alguna forma se pudieron compenetrar. Y no sé, eso en el pasado, pero por ejemplo en la actualidad ya podemos hablar de los afromexicanos, ¿no? Que fue a raíz de que se lo reconoció constitucionalmente, se les dio el grado en el artículo 2, ya podemos hablar de afromexicanos. Sin embargo, es correcto seguir utilizando el término afrodescendiente porque estamos digamos, en un país vivo que no está desconectado del resto del mundo, y hay población que sigue migrando en la actualidad y están en el país. Entonces, estamos de vuelta. Regresaba contigo, decía Laura. Hay una similitud entre los afrodescendientes mexicanos y los de cualquier otro país de América Latina. Sí, claro. En cuanto a las problemáticas o el ser negro en pues, algún país o en cualquier país de Latinoamérica, se sufre o se ve como lo mismo, o sea, tiene las mismas consecuencias porque en todos los países hay todavía ese racismo estructural. Sin embargo, la forma en que las personas afrodescendientes en México, por ejemplo, y en Colombia, pues se da como esa identidad cultural es muy diferente, porque eso pues responde a factores históricos, culturales, cómo se dio el proceso pues en cada región. De hecho, en cada país también son diferentes, es decir, las comunidades negras no son las mismas todas en Colombia, no son homogéneas, sino que son heterogéneas, es decir, somos muy diferentes estando allá, y lo mismo sucede pues en México. Tenemos diferentes cosmovisiones de vida, formas de pensar, formas de movernos, o ideologías políticas, Sí, sociales, claro. Y todo eso, entonces es diferente pero igual. Ajá, o sea, pero sí podemos encontrar similitudes. Digo, tú decías de manera así rápida, pues el tema del racismo, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Creo que eso se puede rescatar de forma general, pero efectivamente es estructural, pues. No solamente en América Latina, me atrevo a decir que en todo el occidente, ¿no? En Michoacán, profe, entonces, ya aterrizándolo en Michoacán, ¿hay poblaciones afrodescendientes actualmente? Afromexicanos, me corrigió Rodo. Afromexicanas y afrodescendientes, Okay. ¿no? Es decir, migrantes en tránsito. Claro. De entrada, por ejemplo, en la Universidad Michoacana hay estudiantes que vienen de otros países a estudiar que son afrodescendientes. Hay afrodescendientes de la Costa Chica, de Veracruz, que están estudiando en la Universidad Michoacana. Pero además hay gente, digamos, que está en una situación de tránsito casi siempre hacia Estados Unidos, que los podemos ver en los semáforos pidiendo dinero. La mayoría de ellos son haitianos, pero no Ajá. exclusivamente haitianos, ¿no? Hay personas de otros lugares de América Latina que justamente están en este tránsito hacia la frontera, hacia Estados Unidos, y entonces esas situaciones son siempre distintas, digamos, es distinta la situación del migrante en tránsito, es distinta la del estudiante que viene becado o con una posición, digamos, económica estable, con ciertos beneficios, y es distinta la de las poblaciones afrodescendientes oriundas de Michoacán, ¿no? Hay espacios en distintos lugares de Michoacán donde por actividades económicas en el periodo colonial, por ejemplo, se concentró la población. Ajá. Es el caso del Valle de Guaracha, de Villamar, en Jiquilpan, es el caso de Nuevo Urecho. Estamos hablando de que es el oriente, no. El occidente. El occidente. Pegado hacia la laguna de Chapala. Zamora. Ajá, La zona de exactamente. Zamora, más o menos. Marcos Castellanos, todo, sí, sí. Marcos Castellanos. Y San José de Gracia, pues. José de Sí, vamos a Gracia. decirle San José de Gracia. Sí. Y bueno, pues en la Tierra Caliente, Ajá. en la costa, pero en cada espacio es distinto, ¿no? Hay espacios donde digamos que la comunidad se puede reconstituir y hay elementos parecidos a lo que sucede en la Costa Chica o en otros lugares donde la población se puede identificar, construir una identidad social a partir de
prácticas culturales. A mí casi no me gusta hablar del fenotipo porque el fenotipo es algo que es aleatorio. Ajá. En una familia, si uno explora su propia familia, siempre tienes uno más güero, uno al que le dicen el prieto o la negra o el negro. Sí, claro. Y tienes uno que parece el fenotipo indígena. Pero digamos que en conjunto uno puede observar que en su familia prevalecen ciertos rasgos, que hay ciertos elementos culturales, no sé, que el gusto, por ejemplo, por comer ciertos tipos de comida, sobre todo la comida con mucha grasa, frita, que tiene que ver con dos tradiciones, una que viene del Sahel africano, con influencia de lo árabe, y otra que viene también de Melanesia, de Polinesia, donde el cerdo, el aceite de coco, en poblaciones que fueron traídas como africanos, como negros, perdón, aunque en realidad eran melanesios, ¿no? Gente de piel negra, pero que racialmente no eran africanos. Sí, es claro. uno de esos equívocos de lo que llamamos razas durante el siglo XIX, casi siempre para excluir, para sojuzgar a personas y obligarlas a trabajar. Yo digo siempre que la esclavitud, cuando menos de los africanos desde el siglo XVIII hasta el momento, está emparentada con el desarrollo de Europa y con el surgimiento del capitalismo. Sí, claro. No podemos negar eso. Por supuesto. Pero a ver, entonces, ¿cómo? Es que me quedó la duda. Desde lo de la comida que no sabía y que ahora entiendo por qué me gusta la comida de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Yo que mis raíces familiares son en el Valle de Tierra Caliente, ahora voy entendiendo cosas. Pero, entonces, bajo una lógica, pues no sé, bajo algo general, o sea, entonces todos podemos decir que somos afrodescendientes, ¿o no? Creo que si lo vemos así, digamos, de manera general, pues sería muy simple, ¿no? Entraríamos ahí. Ajá. Todos tenemos un descendiente, un antecesor, pues que tiene origen africano o afrodescendiente. Sin embargo, considero, por lo menos en lo personal, que no todos podrían decir que son afrodescendientes, debido a que también el ser afrodescendiente o no determina varias cosas. Por ejemplo, la situación o estatus social que tengas, ¿no? Podemos, el tema cultural, ¿no? El cultural, inclusive lo que acostumbran comer en tu casa y demás, lo que comentaba un poquito acá el profe, pero si nos vamos ya a la cuestión, por ejemplo, geográfica, pues nos podemos dar cuenta que varias de estas comunidades que aún precisamente siguen viviendo en comunidad, no por ejemplo como nosotros que estamos en la ciudad, unos aquí, otros allá, no, la gente que se sigue manteniendo en su comunidad, pues están en lugares donde el Estado con E mayúscula, por llamarle de algún modo, históricamente no ha tenido tanta presencia. Entonces son lugares donde históricamente se ha hecho presente una situación de desigualdad, de desconexión con el entorno urbano, por ejemplo, donde las situaciones productivas o de subsistencia diaria tienen un vínculo más relacionado con el mar, con la tierra, con la pesca, con la ganadería también. Entonces, digamos que en el convivir diario y en la comunidad es donde se puede determinar si eres perteneciente a o no. Hay comunidades en Michoacán que, a pesar de que cuentan con todos los requisitos, por llamarle de algún modo, para considerarse a sí mismos como una comunidad afromexicana, no lo hacen. No lo hacen porque es parte de lo que hemos estado platicando, de que han estado sujetos a una invisibilización. Entonces, habría que retomar un poquito de la historia oral de la familia, contrastar la historia personal con la historia de tu amigo, por ejemplo, que sea de Morelia, y podremos determinar ahí si te podrías considerar afro o no. Todo esto solamente para decir que también es una cuestión personal, ¿no? El decirte o no. Sin embargo, creo que sí hay comunidades que como tal lo siguen viviendo, que el tejido social no se ha roto, que siguen viviendo así. Ok. Laura, desde tu experiencia en México como investigadora, y bueno, propiamente en Michoacán, ¿tú
consideras que el Estado mexicano tiene, bueno, no el Estado mexicano, hablemos de los gobiernos. Tú tienes una experiencia acá y la que tú has vivido en Colombia. ¿Consideras que hay una deuda histórica de parte de estas estructuras de poder de los estados con la población afrodescendiente? ¿Me contestas regresando de la pausa, te parece? Vale. Sí, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Yo antes de irme a la pausa le había lanzado una pregunta aquí a Laura. Entonces, ¿hay una deuda o no hay una deuda? Sí, claro, evidentemente hay una deuda pues histórica con las comunidades afrodescendientes, no solo en México, sino pues yo creo que a nivel mundial, y se ve más que todo en América Latina. Creo que esta deuda es evidente, por ejemplo, aquí en México, cuando pues me puse a revisar un poco. Ustedes en la Constitución incluyeron a los afrocolombianos en el artículo 2, creo que al final en la parte C, donde dice... A los afromexicanos. Ajá, perdón, afromexicanos, sí. En la parte C los incluyeron y dijeron, y también estos derechos, los que habían pues, dado para los indígenas, también son para las personas que se consideren afromexicanas, y pues así. Entonces yo creo que desde allí se ve un poco ese olvido y que yo creo que ahorita los movimientos afromexicanos que han empezado pues a surgir están buscando ese reconocimiento no solamente social sino también jurídico, y creo que esta deuda se empieza a saldar cuando se reconoce, pero también cuando hay una concientización dentro de la misma población afro-mexicana y también los que no son afromexicanos. Y de allí pues se despliegan una serie de acciones afirmativas que son para saldar este tipo de deudas. Claro. Entonces es muy importante. Por ejemplo, en Colombia, en los primeros 10 artículos, se reconoce que es un país multicultural, pluriétnico, y que se tiene que proteger esos derechos de este tipo de comunidades, y que también su lengua importa y es contada. Si por ejemplo sabes la lengua castellana y también pues tu lengua pues de la comunidad afro, entonces eres una persona bilingüe y todo eso. Entonces desde allí, desde esa constitución, surgió una ley que es muy conocida, que muchos le dicen la Constitución para los afro, que es la ley 70. La Constitución para los afro. Para los afrocolombianos, sí, y es la ley 70 del 93, y en esa ley hay una serie de acciones afirmativas que incluyen restitución de tierras, cómo saldar la deuda que se tiene con las comunidades afro respecto al conflicto armado que se ha vivido en Colombia. En cuanto a la educación, cómo colocar, pues aquí está el resto de la población y aquí están las comunidades afro, entonces vamos a elaborar una serie de acciones afirmativas que los coloquen en igualdad de condiciones, porque pues en realidad no las hay. Entonces yo creo que esto es lo que pues más o menos está en proceso aquí en México. Primero la concientización de las comunidades afromexicanas, que pues para eso yo creo que es el foro que se va a hablar más adelante, y de allí pues ya cuando haya una concientización se va a buscar pues ese reconocimiento a nivel social y jurídico, de ahí para allá el resto de acciones afirmativas para saldar un poquito esa deuda. O sea que en conclusión, creo que en Colombia en la parte legal están mucho más avanzados, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, incluso en muchas otras cosas, me imagino, ¿no? Sí, en cuanto a las comunidades afro es muy bonito, o sea, en el papel estamos súper avanzados. Ahorita está la discusión, la efectividad de esa serie de normatividades que hay para saldar esa deuda. De hecho, estaba mirando que hubo una propuesta hace algunos años de cómo la Unión Europea y también los estados tenían que darle una cantidad de dinero a las familias que pudieran comprobar que venían de personas afro esclavizadas, que vinieron en condición de esclavitud, y pues eso a la final no se dio, pero se está buscando y creo que es una discusión que está por darse en países como México. Sí, claro. Vamos de regreso. Tenemos un gobierno federal que visibiliza o intenta visibilizar con todas sus asegúnes este tipo de cosas. Sí. Que trata de poner a los que menos tienen o a los vilipendiados históricamente en el centro. A veces no sucede, hay muchas cosas, hay resistencias, hay un montón de cosas, pero no vamos a hablar de eso. Un gobierno estatal que de igual manera lo intenta. ¿Qué hacer? Porque digo, te lo pregunto porque tú eres uno de los que colabora
en esta mesa eres el único que colabora en una institución gubernamental que en teoría pues está enfocada a este tipo de situaciones. ¿Qué hacer, Roberto? ¿Qué tienen planeado? ¿Han planeado algo? ¿Piensan algo? Habla de un foro. Sí. Bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es aprovechar las condiciones que determina el gobierno federal, que como lo mencionas, por lo menos en lo que tengo de vida y en lo de varios que estamos presentes, no nos había tocado presenciar un gobierno que estuviera dispuesto cuando menos a discutir en lo que hay que avanzar, y ese es el caso. Entonces tenemos que aprovecharlo, y desde un gobierno estatal, primero que nada, pues se tendría que empezar por reconocer que hay una deuda y que esa deuda se tiene que empezar a trabajar ya. Entonces, y el trabajo es arduo porque no hay condiciones, digámoslo así, predeterminadas que nos ayuden a saber cómo guiarnos en territorio. Por ejemplo, hablaba hace un momento de que la gente que está en comunidad pues son en territorios que están como que de difícil acceso en cierto sentido. Entonces, primero que nada hay que reconocer que hay una deuda, después hay que empezar a actuar, buscar información, buscar por ejemplo a la gente que está en la academia, a la gente que tiene experiencia sobre todo en este tipo de temas. En este caso, desde la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, está medio largo el nombre. Sí, está largo. Todavía me del Estado de Michoacán. Del Estado de Michoacán. Sí. Ese no lo ahorramos, pero sí está ahí también. Entonces, lo que hemos empezado por hacer es aprovechar que desde el gobierno estatal, por primera vez, se le incluyó en el plan de desarrollo anual, que es algo que no había pasado anteriormente. Entonces, al estar presente en un documento oficial, que es el eje rector del gobierno, en todos sus estatus en un año, pues tenemos que aprovechar nosotros esa posibilidad, porque antes, aunque se tuvieran, digamos, la intención en los escaños más bajos de la burocracia, pues no teníamos la justificación legal para hacerlo. Actualmente ya está. En este caso estamos acercándonos con la gente que sabe. Se tiene planeado un foro a realizarse el 18 de agosto en el marco del Día Internacional de los Afrodescendientes. Va a ser aquí en Morelia, en el cual estamos tratando de aglutinar a todos los ejes importantes sociales, en este caso, por ejemplo, activistas políticos en este tema, gente de las comunidades afrodescendientes, intelectuales académicos que se hayan dedicado a darle trabajo o hacer trabajo en estos temas, y también gente de las dependencias, por supuesto, porque al final diputados y demás son los que toman las decisiones, porque la intención es que esto escale a en algún momento poder determinar ciertas políticas públicas. Pero hay algo importante que se va a dar en este foro, es que ya tenemos confirmada la presencia de gente que tiene experiencia en el tema afrodescendiente. Por ejemplo, gente que viene del estado de Guerrero, gente que viene de Oaxaca, gente que viene de Veracruz, que históricamente son los estados donde la población afrodescendiente se ha hecho presente, ¿no? Y son justamente estas personas las que, gracias a su lucha histórica, pudieron determinar que en el 2019, si mal no recuerdo, se les reconociera constitucionalmente. Van a estar en este foro. Este foro va a ser abierto para todas las personas que gusten estar presentes, y van a ser mesas de trabajo. Vamos a tratar de hacer un diagnóstico acerca de las condiciones en las que viven estas personas, qué es lo que hace falta trabajar, y en base a eso nosotros poder hacer algo, porque tampoco se trata de llegar con todo el poder del Estado e imponer una visión que uno tenga, ¿no? Hay una visión que muchas veces no vas a entender, o sea, vamos, tú no entiendes, no sabes cómo viven ellos. Exacto. Y pues digo, o sea, para entender hay que ser, y si no somos, pues no entendemos. Exacto. Okay. Esa es la idea, ¿no? Ha habido, digo, para no caer en omisiones, ciertas acciones que han hecho algunos gobiernos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de la COEPRED generaron alguna estadística ahí junto con el INEGI. Después de no sé cuánto tiempo, bueno, fue histórico, me parece, en el 2020 que el INEGI los consideró en el censo de población, que eso nos dio a nosotros mucha apertura para poder trabajar, porque tampoco teníamos, digámoslo así, la certeza de estadísticamente cuántas gentes había en Michoacán. Ahorita ya está, a pesar de que es una estadística, pues,
digámoslo así, dudosa porque se generó en medio de la pandemia y demás, entonces, pero ya tenemos la referencia. Este evento muestra, más bien busca como que presentar algunos preámbulos, digámoslo así, para podernos desarrollar todos. Ok. ¿Va a estar en el foro, profe? Claro, la idea es justamente generar algunas estrategias para que esta población, que en el caso de Michoacán es el 2%, pero en algunos municipios como Nuevo Urecho es el 12%, 12%, se pueda visibilizar. Pero esa visibilización no es fácil, no es como en el caso de las poblaciones indígenas, donde hay pues un trabajo, digamos, del Estado mexicano, cuando menos discursivamente desde los años 20, 30, en claro, que se exaltaba lo indígena. En este caso, lo afro siempre ha sido como, aquí en México no hay racismo, todos somos iguales, y cuando uno le escarba, pues te das cuenta de que justamente esa es una forma de racismo, ¿no? La invisibilización. Entonces, una de las bondades del foro es justamente reunir a personas que en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, desde hace 20 o 30 años pasaron de acciones de carácter cultural y de toma de identidades etnizadas, en este caso como afrodescendientes, y lo convirtieron en movimientos políticos que desencadenaron justamente el que hubiera pues senadores, diputados, una representatividad política, pero además obligaron a que el INEGI hiciera la pregunta para contar a la población. Y justamente ese conteo, con todas sus deficiencias, como decía Roberto, porque estuvo en medio de la pandemia, porque mucha gente no entiende para qué sirve decir yo soy afrodescendiente, pues aún con esas condiciones, me parece que lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el Estado mexicano, es encontrar al sujeto de derecho. En la Constitución se reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero ¿quiénes son? En las comunidades indígenas aparentemente sabemos, ¿no? En Michoacán hay purépechas, hay matlatzincas, mazaguas, hay nahuas, y hay población afrodescendiente, ¿no? Claro. Pero cuando tú dices, ¿dónde están los purépechas? La gente luego dice, sí, pues yo sé que la cañada, o está la meseta del lago, zona lacustre. Y claro, cuando dices, ¿y dónde están los afrodescendientes en Michoacán? La gente dice, no sé, ¿no? Yo vendría así como, pensaría Tierra Caliente, tal vez la costa un poco, pero no es seguro, no puedo decir dónde, pues, ¿no? O sea, y justamente esta población está dispersa. Cuando uno entra al INEGI, hagan ese ejercicio, puede ver incluso con circulitos donde hay población afrodescendiente, y es interesantísimo que en Morelia, por ejemplo, hay comunidades, hay pueblos donde hay un porcentaje de la población. En Jesús del Monte, por ejemplo, yo cuando llegó lo de la pregunta decía, no, pues vamos a hacer 20, mi familia y ya. Y me doy cuenta de que somos 200. Es que hay 180 personas que yo no conozco, que viven en mi mismo pueblo, en Jesús del Monte, y que se asumen como afrodescendientes. Y si tú me preguntas dónde están, pues no podría decirte, sí es fulanito, es fulanito. Pero lo que sí es importante de estas actividades de los foros es que esta identidad que está todavía tímida a manifestarse, a decir yo soy afrodescendiente, empiece a salir, ¿no? Empieza a decir sí, soy yo. ¿Y esto qué va a acarrear? Bueno, pues lo que está diciendo Laura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya hay becas para estudiantes y madres afrodescendientes, hay premios y reconocimientos por la visibilización, hay reuniones, ¿no? Ahora el 22 y 23 de este mes va a haber una reunión en Tamiagua de mujeres afrodescendientes en México, y probablemente varias michoacanas podrían estar ahí, pero no hay una organización todavía para decir, sí, aquí habemos, queremos ir a Tamiagua, queremos reconocernos. Entonces el foro es justamente uno de esos primeros pasos que muestre que hay una intención de colaborar entre instituciones educativas, gubernamentales, gente que ya ha pasado por esos procesos y que ha estado en los movimientos etnopolíticos en la Costa Chica, en Veracruz, y la gente que seguramente nos va a acompañar de lugares como el Ticuiz en Guayana,
en Lázaro Cárdenas, ojalá venga gente de la Tierra Caliente, Paso de Núñez, Churumuco, y bueno, pues los que estamos en la ciudad y que nos asumimos como afrodescendientes. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, entonces, con los tres. El foro es el primer paso. Digo, yo aplaudo que haya como una iniciativa, ¿no? Que sea lo primero y que se reúnan a varios sectores, desde académicos hasta activistas, todo lo que ustedes mencionaron, yo creo que es bastante valioso. Es el primer paso. Pero, ¿qué opinan? Digo, me gustaría escuchar su opinión, empezando a lo mejor por Laura, porque creo que la interseccionalidad te atraviesa del todo, ¿no? No solamente eres afrodescendiente, eres mujer también. Y si estudias en una universidad pública, seguramente eres de clase media hacia abajo. Es decir, ¿qué te falta? Nada más ser comunista, yo creo, ¿no? Para que sí, para que nadie, o atea o algo así, para que seas así como lo peor que existe, ¿no? Dentro de la visión, pues, occidental, ¿no? Entonces, ajá, entonces, como Angela Davis, ¿no? Me acuerdo mucho de esa frase, justamente. Pero a ver, falta concientizar también a la población, profe, Roberto, Laura, de que tal vez en Colombia lo tienen avanzado, pero en México, bien lo decía el profe, hace falta generarles esa idea de que sí sirve decir que uno es afrodescendiente, que no debe de dar vergüenza, que debe ser un motivo de orgullo. Bien lo decía el profe, y es cierto, el modelo mestizo en el plano ahí discursivo de la Revolución Mexicana nos planteaba eso, exaltar el tema indígena, pero bueno, pero que no se vea pues en los eventos internacionales, ¿no? Que no tome el poder nada más, que no tome cargos, ¿no? Que no, el presidente no, pero ahí los murales están muy bonitos con Diego Rivera, ¿no? O sea, y creo que eso durante mucho tiempo fue permeando en la actualidad, considero que se ha ido destapando, pues se puede empezar a hablar de esto, se les toma en cuenta. A ver, alguien me dirá que a lo mejor no importa que el presidente López Obrador reconozca el tema de los yaquis, por ejemplo, y pida disculpas, pero considero que por lo menos en el plano discursivo es poderoso que él reconozca como jefe de Estado que el Estado masacró a los yaquis en el norte y que les dé una disculpa, por lo menos. Entonces, ¿hace falta generar así esa conciencia entre la gente? Te estaba refiriendo a ella. A los tres, no sé, pues, díganme, ajá, sí. Quien quiera hablar. Bueno, yo creo que sí hace falta. No es algo que de un momento a otro vaya a cambiar tampoco, es un proceso lento, sobre todo porque mencionábamos hace un rato, seguimos arrastrando todavía las estructuras coloniales, ¿no? Estamos colonizados hasta cierto punto todavía, entonces tenemos que ver la manera de poder cambiar eso, ¿no? Y una de las maneras en las que, hablando pues como historiador, supongo yo que pudiera como que ayudar en este sentido, es el empezar a darle el carácter afrodescendiente a las personas que en la construcción de este país fueron afrodescendientes, ¿no? Y han estado presentes en todo momento. Desde el primer levantamiento, por ejemplo, de independencia, hubo afrodescendientes, ¿no? En las rebeliones de Pátzcuaro hubo afrodescendientes. Morelos, que es muy conocido que era de origen afrodescendiente, ¿no? También se habla de Melchor Ocampo, Vicente Guerrero también antes. ¿Sí has visto el billete ese de 50 pesos? Cómo Morelos ha ido transitando y cada vez se pone más occidental, más guapo. Pero es como borrarle esa herencia, exacto, ¿no? O sea, es arrebatar, o sea, es decirles, pues si les quitamos esto ya no les va a quedar nada. Entonces, la labor que tenemos que hacer es en distintos campos, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están en los medios, pues abrir estos temas, el historiador desde la academia, el estudiante desde, no sé, interesarse también por estos temas. En México, perdón, aquí en Michoacán está la herencia cardenista, no es muy conocido o a veces no es muy comentado, aunque se conoce que se dice que Lázaro Cárdenas es de origen afrodescendiente. En esa región de Jiquilpan, todo eso mencionábamos, hay actualmente todavía presencia afrodescendiente. De hecho, inclusive también, por ejemplo, el origen del apellido Cárdenas tiene que ver con una cuestión
no recuerdo muy bien, pero tiene que ver con algo negro, ¿no? Con lo negro, ¿no? Con las cadenas, con las piedras negras, algo así. Entonces es eso, yo creo que sí es importante, pero es paulatino y es poco a poco. Es poner las cartas sobre la mesa y que la gente diga, no, pues sí soy, ¿no? Laura. Pues yo creo que ahorita en México están como en el primer paso, pero pues si lo vemos, bueno, si uno lo ve un poquito desde afuera, uno dice, no, México están atrasados, están en pañales. Pero en realidad yo creo que vamos como todos al mismo pues nivel en Latinoamérica. Creo que el primer paso es la conciencia, tener esa conciencia negra, entre comillas, que es como lo llamamos en Colombia, y que se saque un poco de ese plano de que lo afro es cultura y es la danza, es la música y ya, que es por ejemplo acá lo de la danza de los diablos y todo eso. Entonces es muy importante salirse un poquito de ese plano, que no solamente es eso, sino que también son costumbres, son cosas que se hacen en el día a día, y ahí está presente ese sello, esa diáspora africana, ahí está. Y también es la lengua, es la forma en que tú hablas, la forma en que tú ves la vida, todo eso tiene que ver con esa conciencia negra, y el aprender como admirar y admirar que eso que tú haces es importante y que también hace parte de tu identidad. Por ejemplo, en las comunidades afro se ve mucho lo de la medicina pues ancestral y todo eso. Entonces tú sabes que tu abuela y tu madre, bueno, y tus padres se hacían esta agüita, este remedio para curar tal cosa. Bueno, eso también es importante y hace parte de nuestra identidad cultural. Entonces nuestra forma de hablar, ese timbrecito que a veces tenemos, también es importante, porque es que a veces pareciera que sí se reconocen a las comunidades afrodescendientes, pero es solamente en lo que nos divierte, en lo que nos da alegría, pero hasta allí no te pases. ¿Sí me hago entender? O sea, es como la música, la danza, sí, claro, eso nos gusta, pero ya tú vas a hablar... folclorizando, ¿no? Sí, ese tema. A ver, bailen, porque eso nos circo, contagia. Ajá, algo así. Pero si la tú pura hablas, fiesta, después sí, ya, háganse sí, para allá. Vamos a taparlos. Tú tienes algún timbrecito y esta persona no tiene educación, pareciera que nunca hubiera pisado una universidad, un colegio, algo así. Entonces yo creo que hace parte de eso, y ya después de reconocernos entre nosotros mismos y sentir como ese orgullo o esa identidad cultural que todos tenemos, es ahorita sí exigir y el reconocimiento hacia afuera, porque ¿cómo vamos a exigir que nos reconozcan cuando dentro de nosotros ni siquiera sabemos o tenemos como esa duda de si soy o no afrodescendiente? ¿Qué es lo que pasa? Claro, profe. Pues a mí me parece que es complejo, todo está atravesado primero por niveles, uno individual, donde uno tiene que decir soy afrodescendiente, otro es, digamos, social, familiar, somos, pero digamos que el más importante, cuando menos en este momento, es el asunto del reconocimiento externo, ¿no? La heteroidentificación. Ya el Estado aceptó, pero pues falta esa labor de educación para decir ser afro no es malo, reconocerse tiene ventajas, y enfrentar una discriminación cotidiana, un racismo o microrracismos en la vida cotidiana que desalientan el que tú digas soy afrodescendiente, y que se cuestione, ¿no? ¿Cómo vas a ser tú afrodescendiente? Claro. ¿No? Es la primera. Y me parece que... De hecho, yo quería preguntarle eso al profe, que me explicara por qué él se reivindica. Porque si es blanco, ¿no? Porque nuestro presidente, fíjate, México ha tenido, si lo vemos a lo largo de la historia, ajá, mucho más gobernantes afrodescendientes que cualquier otro país en América Latina. Si tú revisas, hay ajá, países que tienen una población importante, Brasil, por ejemplo. Sí, claro. Y no ha tenido un presidente afro. Exactamente. Y nosotros tuvimos el primer presidente del Estado mexicano, Vicente Guerrero, que fue afro. Exactamente. Tuvimos a Lázaro Cárdenas, y tenemos a Andrés Manuel, que lo dijo, ¿no? Que se reconoce. Pero lo importante, digamos, aquí es que necesitamos ir articulando esos reconocimientos individuales, familiares con los sociales, y aprovechar para que ese reconocimiento también se dé en el marco legal. En diciembre del año pasado hubo un censo de poblaciones indígenas y afrodescendientes
y fueron pocas las que aún las poblaciones que tienen el fenotipo en las costas, en Veracruz, fueron pocas las que se autoadscribieron y que hicieron el ejercicio de hacer una asamblea comunitaria, documentarla, meter sus papeles en el INPI para reconocerse legalmente como afrodescendientes. ¿Por qué? Porque en la exclusión que hemos vivido, ellos no le ven un beneficio y justamente es para poderlos dotar de esos beneficios que obliga la ley al Estado mexicano de atención en salud, en educación, en infraestructura. Entonces es un múltiple desconocimiento y un temor a decir soy afrodescendiente, ¿no? Y si me preguntas en el caso individual, pues necesitamos un peras y manzanas. Propiamente para eso. Vamos a ir a una pausa y regresamos para concluir. No se vaya de acá estos peras y manzanas. Estamos de vuelta, vamos a concluir. Laura, conclusiones. Bueno, pues puedo concluir que en México está viviendo un proceso súper importante en cuanto al reconocimiento de la población afromexicana, lo siento, que no se debe desconocer y como por debajear, sino que ha sido muy importante y que creo que en el pequeño lapso de tiempo, que creo que es de los 90 hacia acá, que ha habido como ese despertar, ha avanzado mucho y ha estado pues a nivel de otros países que han discutido esto durante muchísimos años más. Entonces pues por eso los felicito, creo que hasta ahora pues va bien el proceso. Gracias por haber venido a Peras y Manzanas, Laura. Cuando quieras es tu casa. ¿Sí? Robert. Bueno, de mi parte la conclusión sería hacer la invitación para que estén en este foro. Es un foro muy importante. Ya para no entrar en detalles, pues están presentes, digamos, las áreas que se dedican o que tienen un vínculo con la sociedad, hablando de las secretarías y demás, para no mencionar una por uno, pero sí es importante. A partir de aquí queremos dar los pasos que sean necesarios para poder hacer un poquito del trabajo que no se ha hecho durante cientos de años, ¿no? A lo mejor es muy ambicioso, sí, suena muy... Pero alguien tiene que intentarlo, pues. Hay que intentarlo y hay que aprovechar ahora. Sí, hay que aprovechar estos momentos. Yo espero que no, pero no sea que el péndulo regrese y nos toque Lili Telles de presidenta, olvídate, ¿no? Eso, Verástegui, jamás vamos a poder discutir estos temas. Gracias, Roberto, por haber venido. ¿Sí? Profe, sus conclusiones. Bueno, pues levántate en la mañana, después de bañarte, antes de peinarte, mírate al espejo y ¿qué ves ahí? Y ya a mí me parece que ese es el inicio, que fue mi inicio para cambiar la identidad. Y si ves el fenotipo, entonces con orgullo di soy afromichoacano. Ok, aunque el tono de piel no corresponda con ese, claro. Perfecto. Entonces, es un ejercicio que podemos hacer todos. Tienes razón. Hagámoslo y entonces cuando pase el censo del INEGI, hay que reconocerse. Gracias, profe, por haber venido. Gracias a ti. Un placer. Sí, pues nos tenemos que retirar. Muchas gracias por habernos visto. Pretendimos con peras y con manzanas exponer el tema de los afromexicanos, los afrodescendientes en México. Se hablaron muchas cosas, en Michoacán concretamente, y bueno, parece que estos intentos tanto de reconocimiento como de organización pues van avanzando, irán avanzando. Estaremos al pendiente. Sería, no sé, lo pienso así, yo sé, fantaseo, pero el presupuesto directo para comunidades afrodescendientes, por ejemplo, sería, si ya lo estamos haciendo con la población indígena, sería algo increíble. Pero bueno, yo soy el conductor, a mí ya no me tocará diseñar esa política pública, lo dejamos ahí como consejito, ¿verdad? Gracias por habernos visto, buenas noches, soy Benjamín Mendoza, y recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos en paz. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó